quiero hablar hoy acerca del efecto que tiene la palabra de Dios y cómo siempre ha sido perseguida. Los principios de Dios siempre han sido perseguidos. Estamos en medio de una generación que apunta a un modelo de vida muy separado de lo que Dios estableció. Estamos, digamos, en una generación que promueve reescribir la moral. Como que volver a establecer qué realmente es lo bueno y qué es lo malo. Como enseñarnos a vivir nuevamente, con todas las nuevas ideologías, con todas las nuevas corrientes de pensamiento, con toda la permisividad y normalización de cosas que antes parecían incorrectas, pero hoy hasta se venden y se hace comercio de todo eso. Y nosotros decimos, ¿pero qué pasa? ¿Por qué se busca cambiar la perspectiva de lo que es moral y de lo que es inmoral? Y es porque la verdad de Dios, los principios de Dios siempre han sido perseguidos. Esta no es la primera vez. Y así se llama este mensaje. No es la primera vez. Esta no es la primera vez que se persiguen los principios y la palabra de Dios. Ya otras generaciones lo han hecho, pero han fracasado. Desde el principio nosotros vemos Éxodo capítulo 32 y quiero que escuche y lea esto. Éxodo capítulo 32 verso 4 dice: y él los tomó de sus manos, les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición, un gran becerro de oro. Y ellos dijeron: este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto, refiriéndose al becerro de oro. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclama diciendo: mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces el Señor habló a Moisés, que era el líder de Israel en ese momento, y no estaba en medio del campamento, que hizo un becerro de oro al cual adoraron. Y le dijo a Moisés: desciende pronto, porque Moisés estaba en un monte teniendo un encuentro con Dios, con el verdadero Dios, no con un becerro de oro. Entonces habló a Moisés diciéndole: desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto cuando eran esclavos se ha corrompido. Entonces vemos cómo la idolatría en algún tiempo, en muchos tiempos mejor dicho, persiguió la verdad, persiguió la adoración al único Dios verdadero. Porque las tinieblas dicen: si logramos desvincular al hombre de Dios, lo sacamos de su identidad, lo sacamos de su territorio, lo sacamos de autoridad, lo sacamos de cobertura y podremos afectarlo como nos plazca. Entonces querían que las tinieblas, el plan era levantar la idolatría en el corazón del pueblo de Israel para que éste pudiera desligarse por completo de Dios y empezaran a adorar un becerro de oro que habían hecho con los zarcillos y con todos los accesorios que cargaban encima con los que salieron de Egipto. Vemos cómo la idolatría buscó anular la relación de Dios con el hombre. En este tiempo la palabra de Dios no era para todos. La experiencia de Dios con los hombres no era para todos. Estaba cerrada al pueblo de Israel. Y justamente el pueblo de Israel se levanta en idolatría. Y vemos cómo esa generación fue perseguida por ese espíritu de idolatría para que ellos pudiesen apartarse. Pero en otras generaciones vemos también las guerras, cómo quisieron apagar y cómo quisieron borrar al pueblo de Dios de la faz de la tierra para que no existiera, entre comillas, la fe. Vemos que el pueblo de Israel, desde que fue fundado, ha vivido su historia
basada en guerras hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Guerras políticas, guerras espirituales, guerras por territorios, guerras por creencias, pero todo ha sido para anular la palabra de Dios. La guerra con los cananeos, con los babilonios, con los egipcios, con los filisteos. Hoy en la actualidad la guerra con Palestina, pero siempre ha sido perseguida la fuente de la palabra de Dios. Vemos en otras épocas o en otras generaciones otra estrategia. Bueno, ya que no podemos anularlo, por lo menos vamos a esclavizarlo, dicen las tinieblas. Éxodo capítulo 1, verso 9 al 14, dice así. Y quiero es mostrarte cómo ha sido perseguida la palabra de Dios. Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso, dice Faraón, y más fuerte que nosotros. Y era el imperio egipcio. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con otros que nos odian y peleen contra nosotros y se vaya de la tierra. O sea, no vaya a ser que los perdamos como esclavos. Vamos a tomar medidas. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Mientras más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían. De manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Los egipcios, pues, obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajos del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Ya que no podían eliminarlos, exterminarlos, dijeron: vamos a esclavizarlo. Tal vez así no crezcan más. Han crecido mucho, se han multiplicado y se han extendido. No sea que el día de mañana nos gobiernen y nosotros tengamos que retroceder. Así que vamos a tomar medidas. En otra generación vemos cómo ha sido perseguida la palabra, han sido perseguidos los principios de Dios por la religiosidad. Mira lo que dice Juan capítulo 11, versículo 47 y 48. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales, hablando de Cristo. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él. Ese era el miedo que tenían. Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Porque los romanos, el imperio romano en esta generación era el mayor imperio del mundo y quienes gobernaban y tomaban decisiones sobre otras naciones. Y una nación subyugada era la nación de Israel. Sin embargo, los fariseos eran los enchufados de ese momento. Entonces los fariseos tenían su relación con el imperio romano. Nosotros nos sometemos al imperio romano, pero nos dejan gobernar en nuestra tierrita. Nos dejan gobernar a los israelitas. Y ese era el punto. Entonces esa religiosidad que marcaba a los fariseos estaba viendo amenazada por Jesús, que es el verbo hecho carne, que es la palabra hecha persona, hecha carne. Ahora, cuando la palabra de Dios, que es Cristo mismo, comienza a prosperar y a tomar lugar, se encienden las alarmas del infierno, se encienden las alarmas de los fariseos y de la religiosidad, y dijeron: tenemos que imponernos, no sea que esto termine venciéndonos. Y comenzaron los fariseos a hacer sus planes para matar a Jesús, para prender a Jesús, porque consideraban que dando muerte a Jesús, daban muerte a la palabra. Por esa razón lo persiguen y por esa razón lo crucifican. En otra generación vemos, por ejemplo, Hechos capítulo 22.
y perseguí este camino hasta la muerte. Está hablando, en este momento ya era el gran apóstol Pablo, pero antes de ser el gran apóstol Pablo, era Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, un fariseo que perseguía a la iglesia. Entonces vemos cómo también la persecución quiso asfixiar el crecimiento de la verdad de Dios. Y perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres. Ustedes se imaginan las autoridades de una nación haciendo esto porque se predica la palabra de Dios. En nuestra mente es como inconcebible, pareciera que no fuese real, pareciera una fantasía, pareciera algo muy lejano a nosotros. Pero el apóstol dice, perseguí este camino hasta la muerte. Los perseguía hasta matarlos, encadenándolos y echándolos en cárceles tanto a hombres como a mujeres. ¿Qué les parece? Imagínense las autoridades de esta nación haciendo esto con nosotros en este momento. ¿Cuántos vendrían el domingo sabiendo que hay un alcabal allá abajo viendo a ver quién se congrega y quién cree? Entonces, también de ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco. ¿De quién? De los fariseos, con el fin de traer presos a Jerusalén también a los que estaban allá, para que fueran castigados, porque eso es lo que se merecen los que predican la verdad, los que predican la moralidad, los que predican la espiritualidad, que sean castigados. Ese era el concepto de los fariseos en este momento. Y aconteció que cuando iba de camino, estando yo cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor y me caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo que quiero que nos demos cuenta es de cómo la palabra de Dios siempre ha sido perseguida de generación en generación. No es un plan nuevo de las tinieblas y no es una situación nueva para la iglesia. Pero en esta generación necesitamos entender cuál ha sido nuestro enemigo y por quién estamos siendo perseguidos. Y estamos siendo perseguidos por la intención de la legalización de una nueva moral, de una nueva creencia, de una nueva concepción de lo que es la vida y el ser humano. La ideología, por ejemplo, basado en el nuevo concepto de familia, porque ya la familia no es papá y mamá e hijos, sino puede ser cualquier cosa que tú consideres familia. Porque resulta que el concepto de persona no es, entre comillas, como nosotros lo habíamos conocido, sino que ahora una persona puede ser lo que según su autopercepción le permita creer. No es lo que Dios dice, es lo que tú crees que eres. Eso es lo que realmente eres. Y esa es la amenaza a los principios de Dios. La percepción de lo correcto o lo incorrecto desean reescribirlo en esta nueva generación, como ya lo dije. Y esa percepción de lo correcto o lo incorrecto se supone que no está dictado por las normas morales establecidas por el cristianismo, como se ha hecho hasta ahora, sino por una construcción ideológica impuesta social y culturalmente, que hay que deconstruir, que hay que destruir, que hay que desarraigar de nosotros, y que ahora podemos reescribir estos conceptos a nuestro antojo. La vida no es como
nosotros la habíamos experimentado. Ahora nosotros podemos recrear la vida, podemos recrear los conceptos, podemos empezar a hacer nuevas cosas y empezar a escribir y decidir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, qué es lo conveniente y qué es lo inconveniente. Esa es la amenaza. Y nosotros vemos una gran debilidad hoy en los hijos de Dios. La debilidad es la desconexión de la palabra de Dios. Porque al no conocer la palabra de Dios, no nos conocemos a nosotros ni conocemos a Dios. Cuando no conocemos la palabra de Dios, no dominamos los argumentos a nuestro favor para conservar la cordura, para caminar en la verdad. ¿Sabes? La palabra de Dios no es la que está en peligro, porque dice la Escritura, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Dios vela sobre su palabra y la palabra nunca va a pasar porque la palabra es eterna. Y dice la Escritura que todo lo que existe está sustentado por el poder de su palabra. Todo lo que hoy podemos ver fue hecho de lo que no se veía como consecuencia del efecto de su palabra. Quiere decir que si su palabra fuese anulada, nada existiría. Todas las cosas que han sido hechas, dice la Escritura, fueron hechas por su palabra y por esa palabra subsisten. ¿Qué quiere decir esto? Que por esa palabra se mantiene la existencia. Quiere decir que la palabra nunca está bajo amenaza. La palabra permanece, la palabra es eterna. El problema es a quién arrastra las tinieblas y la confusión en medio de esta batalla. Porque el hecho de que la palabra permanezca no quiere decir que la iglesia permanezca en su palabra. Vemos mucha gente confundida. Hace poco estaba viendo un video donde un grupo de estudiantes en México, un grupo de estudiantes piden que al estudiante más sobresaliente de la carrera, de hecho, ese estudiante fue seleccionado para que diera el discurso de su promoción, con un promedio de 99.91 sobre 100 en psicología. Y el hombre, Cristian, cuando da su discurso, él basa su discurso hablando acerca de la moral y de cómo está siendo amenazado el concepto de moralidad en la actualidad, refiriéndose a la ideología de género, refiriéndose a la aborto, refiriéndose a la persecución para los conservadores. Entonces resulta que un grupo de estudiantes pide y recogen firmas para que puedan quitarle el título a este estudiante, para que no lo dejen ejercer, porque está dando un discurso de odio. Y es alarmante no que lo persigan, es alarmante no que tenga contrariedad, es alarmante que sean los mismos jóvenes, la misma generación, que apoye una ideología sin fundamento y sin argumento, ni espiritual, ni científico, ni histórico. Y decimos, ¿por qué si no tienen argumentos sólidos se riegan por todas partes? ¿Por qué algo sin base y sin fundamento se extiende tan rápidamente? Martin Luther King dijo que las tinieblas avanzan cuando los hijos de Dios no abren su boca.
Y yo creo que gran parte de no abrir nuestra boca es ignorar nuestros argumentos a favor. Nuestros argumentos nos los da la Escritura. Nuestros argumentos nos los da la historia. Nuestros argumentos nos los da el testimonio de los antiguos que pudieron ver, como dice el apóstol Pablo, como testifica el apóstol Juan, cuando dice, vimos el Verbo hecho carne. No nos los contaron, no es una historia que nos inventamos, no son principios que de repente salió de nuestra sabiduría. Nosotros vimos al unigénito de Dios, estuvimos con Él, vimos sus obras, vimos su muerte y vimos cómo resucitó y lo vimos operar con poder y vimos cómo ascendió al cielo. Eso no nos los contó nadie, lo experimentamos, nadie nos convenció de que eso había pasado. Y no está hablando por él mismo como un loco que está alucinando. No, está hablando en nombre de más de 500 personas que pudieron ver al Cristo resucitado, cristianos y no cristianos que lo testificaban. Tanto así, tanto fue el impacto de la resurrección de Cristo, que ahora cuando nos referimos al tiempo, decimos 100 años antes de Cristo. Porque todos evidenciaron la resurrección de Cristo. Fue tan impactante para el mundo entero, creyentes o no creyentes, que nadie pudo refutarlo jamás. Aunque la palabra siempre ha sido perseguida, siempre ha sido frustrado el intento de anularla. Porque la veracidad de la palabra, la veracidad de Cristo es innegable. Pero sabes, eso no es lo alarmante, porque Cristo no puede ser combatido ya que ganó. Lo alarmante y lo preocupante es que nosotros, los que decimos que creemos en Cristo, estamos faltos de argumentos. Somos débiles en la palabra. Somos débiles en conocer lo que Cristo dice. Y lo que conlleva esa debilidad, es a la confusión. Vemos un montón de gente en las iglesias hoy confundidas, abatidas, luchando con depresión, medicándose para poder dormir, cuando la palabra nos enseña que Él es nuestro amparo, es nuestro refugio. ¿Por qué razón debo sentirme solo cuando entiendo lo que dice el Salmo 119, cuando David se sentía solo y decía, Señor, en tu palabra espero, y ese ha sido mi consuelo en medio de mi llanto? Pero si yo no tengo la palabra, me toca la pastilla. Si yo no tengo la palabra, entonces acudo a otro recurso. Y no estoy diciendo con esto que no puedes medicarte, por supuesto que sí. El tema es cuando la medicación suplanta la palabra y toma el lugar que le corresponde a la palabra. Porque la medicación no te va a dar libertad. La medicación te alivia por un momento. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice la Escritura. El problema de una iglesia que no conoce la verdad, sino que solo simpatiza con la predicación, es que se convierte en una iglesia muy débil. Porque cuando viene la opresión, cuando viene la persecución, cuando viene el ataque, no sabe cómo reaccionar. Hace poco estaba hablando con un papá acerca de todo este tema. Le contaba una experiencia que tuvo mi hija. Yo creo que yo lo conté en una reunión anterior. Una experiencia que tuvo mi hija en la escuela, cuando un niño se levantó en el salón y dijo, todos los niños que se muevan son gays. Y todos los niños se quedaron congelados.
y todas las niñas que se muevan son lesbianas. Y todas las niñas. Y yo le digo a mi hija, ¿y qué hizo la maestra? Y dijo, no papá, ella se quedó para que el niño no le dijera lesbiana. Y yo digo, o sea, lo más normal es que yo llegue, mire maestro, ¿usted por qué permite este tipo de juegos? Usted no sabe que ta. Pero entiendo, si a veces ni nosotros la iglesia sabemos reaccionar a estas situaciones, estamos viendo cualquier película de 2, 3 años hacia acá, cualquier película tiene escenas homosexuales, sin necesidad. Ahora, ¿qué pasa? No sabemos reaccionar, no sabemos cómo enseñar y la intolerancia se nos sube y eso está mal. ¿Por qué? Porque está mal. ¿Ese es tu argumento? Con eso no le ganas a nadie, aunque esté mal. Y esa es nuestra debilidad, que no conocemos nuestros argumentos, no conocemos la posición que Dios nos dio. ¿Qué dice la Escritura acerca de los que te persiguen? Los que persiguen tu verdad. Dice, bendice a los que te persiguen. Wow, y tú dices, entonces yo con amor debo tratar esta situación, ser intolerante a lo incorrecto, pero desde una posición de amor. Entonces ya la palabra me está dando luz de cómo debo posicionar mi corazón, cómo debe ser mi actitud. Bien, ok, voy a enseñar con amor lo que debo enseñar. Ahora, ¿qué debo enseñar? La palabra me lo enseña. Varón y hembra los creó Dios. Por eso la ciencia lo respalda, la biología lo respalda, la fisiología lo respalda, la historia lo respalda. Romanos, pero ellos se desviaron en sus propias pasiones y se corrompieron, hombres con hombres y mujeres con mujeres, detrás de sus propios deseos, negando a Dios. Ok, ya entiendo que es una desviación según la palabra, porque conozco la palabra. Ahora, ¿cómo trato? ¿Cómo reacciono? Entonces yo llamo a mi hija y le digo, si tú te mueves cuando el niño diga que si las niñas se mueven son lesbianas, eso no te hace una niña lesbiana, porque tú no eres lo que otro niño diga, tú no eres lo que nadie diga, tú eres lo que Dios dice que eres. Ahora respóndeme, le pregunté, ¿qué te hemos enseñado nosotros que Dios dice que tú eres? Y dice, yo soy una niña de Dios. Y eso tiene que bastarte. Si tú te mueves y otro te acusa de algo, esas palabras no tienen ningún efecto en ti. Si tú ves alguna escena que no te agrade y que va en contra de Dios, tú puedes rechazar eso. Cuando lo veas en la televisión, cuando lo veas en una película, cuando lo veas en la plaza, cuando lo veas en el parque, cuando escuches algún comentario, tú tienes la capacidad de rechazar o de aceptar cosas. Así como tú aceptaste que eres una niña de Dios, también tienes la capacidad de rechazar lo que no viene de Dios. Y ella venía agitada, venía respirando rápido y profundo porque obviamente se sentía perturbada por eso. Sin embargo, eso trajo paz, porque la palabra de Dios trae paz. La palabra de Dios trae libertad. Muchas de nuestras derrotas han sido porque no sabemos usar la palabra de verdad. Dijo el apóstol Pablo a Timoteo cuando estaba formándolo para pastorear una iglesia. Le dijo lo siguiente: esto que yo te he enseñado a ti, eso encarga a hombres fieles. Dice, que sepan usar bien la palabra de verdad. No puedes guiar a otros en el camino
si no sabes usar bien la palabra de verdad. Ni siquiera, amados, podemos guiar a nuestra casa. Esto no aplica al ministerio nada más. No podemos guiar a nuestro hogar. No podemos construir nuestro matrimonio, una relación correcta con nuestros hijos para encaminarlos en la vida correcta, si no tenemos dominio de la palabra de Dios. Si no sabemos usar la palabra de Dios. Y usar la palabra de Dios no es solamente pararse con un micrófono, citar 4 o 7 versículos y explicarlos. Eso no es usar bien la palabra de verdad. Eso lo puede hacer cualquiera. Usar bien la palabra de Dios es conocer, según la palabra, cuál debe ser la actitud que debo tener frente a la situación que estoy atravesando. ¿Cuál es la decisión que debo tomar en el punto donde estoy? ¿Cómo debo expresar mi argumento? ¿Y cuál es mi argumento? Eso es usar bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra de verdad es aprender a vivir. Aprender a vivir la vida como Dios quiere que la vivamos. Usar bien la palabra de Dios es saber orar de acuerdo a sus principios, de acuerdo a su verdad. No hay mayor libertad para el ser humano que sentir que está viviendo la vida que Dios le llamó a vivir. Puedes tener un montón de problemas en el momento, y de hecho será así, porque esta vida es así. Pero cuando tú vives en el centro de la voluntad de Dios, tú sabes que todas las opresiones del momento están siendo disipadas. Solamente llegaron para formarte, solamente llegaron para enseñarte, no para vencerte. Porque la palabra de Dios prevalece. La palabra de Dios siempre ha salido victoriosa. Y en esta generación, hace poco escuchaba a alguien decir, no, ya yo no sé cómo vamos a hacer, porque esto nunca lo habíamos visto antes. Tanto bombardeo para nuestros niños, tanta desviación de los políticos, de los medios de comunicación. No lo habías visto porque no se hacía política como ahora, ni habían medios de comunicación como ahora. Pero la perversión siempre ha tratado de destruir los principios de Dios. Pero el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. El tema es que nosotros estemos abrazados a la palabra que no pasa. Ese es el punto. No podemos seguir siendo cristianos que se alimentan de la palabra de Dios solo con un mensaje de domingo. No podemos. Necesitamos tener una conexión personal con la palabra de Dios. Necesitamos que nuestros pensamientos estén ganados para la palabra y no solo nuestras emociones para la reunión. Necesitamos que nuestras decisiones estén coordinadas por la palabra de Dios. Que nuestras actitudes estén influenciadas por lo que aprendimos de la palabra de Dios. Que nuestra fe y nuestra expectativa de futuro esté dirigida y gobernada por la palabra de Dios. Porque si yo sé quién soy en Dios, yo sé hacia dónde voy. ¿Sabes? Un hijo que sabe que es hijo y que sabe que es heredero, sabe que el día de mañana tendrá que hacerse cargo de todo lo que herede, aunque hoy no pueda hacerlo. Sabe hacia dónde va, porque sabe quién es. Lo mismo pasa con nosotros. La Escritura prevé nuestro futuro. La Escritura nos enseña hacia dónde vamos. La Escritura escribe claramente nuestro futuro y cómo será. Pero la única forma de verlo claramente, de verlo con expectativa,
de verlo con alegría, es que entendamos quién somos hoy. ¿Qué somos realmente? La palabra de Dios nos da identidad y ahora más que nunca debemos conocerla. Romanos capítulo 8, verso 16 dice así: el Espíritu mismo, hablando del Espíritu Santo, le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. No es una idea tuya ser hijo de Dios, es idea de Dios, y Él te asegura que tú eres hijo de Dios, para que veas que no es algo que sale de ti y que se te ocurre a ti. Hechos capítulo 17, verso 28: puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Eso es lo que somos. Si te habías preguntado qué soy en la vida, eso es lo que eres: descendiente de Dios. Romanos capítulo 14, verso 8: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Filipenses 3:20: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Quieres otro que te afirme? Primera de Juan capítulo 3, verso 1. Mira esto: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. En otras palabras, tú no necesitas que la gente te reconozca como un hijo de Dios. Eso no te hace hijo de Dios. A mí no me hace pastor que la gente me diga pastor. A mí no me hace un hombre de Dios que la gente me considere un hombre de Dios. Así como tampoco me hace un pecador que la gente me crea un pecador. A mí me hace hijo de Dios el hecho de que Dios dice que yo soy su hijo. No me lo inventé yo, Él me lo está diciendo. Su palabra infalible me enseña que soy hecho hijo de Dios, y que si soy hijo, también soy heredero. Cuando yo creo en la palabra de Dios, yo me apropio de eso. Y no es que me crea lo que otros no se crean. No es que me crea algo más que los demás. No, es que creo lo que todo el mundo debería creer: que somos hijos de Dios. Y esa identidad de hijo va a moldear nuestro comportamiento, nuestra mentalidad, porque vivimos desde otra posición. Tenemos una gran cantidad de gente en las iglesias que no se sienten hijos, que proclaman soy hijo, pero más por costumbre que por convicción. Es más, declaran que son hijos más por tradición que por convicción. Es porque se acostumbraron, pero no viven como hijos. Y cuando digo no viven como hijos, no me refiero al hijo intachable que nunca se equivoca, ese es un hijo de Dios. No, me refiero al concepto de identidad, a sentirme hijo, a sentir que Dios llena los vacíos de mi corazón, a sentir que Dios me garantiza un buen futuro, a sentir que puedo soñar con construir lo bueno, con construir la obra de Dios, y no depender de si el mundo reacciona o no reacciona a lo que yo propongo. ¿A quién se le ocurre construir iglesia
y pastorear en medio de esta generación donde todo apunta a lo contrario, donde queremos arrinconar la palabra de Dios, no hacerla prosperar, donde queremos ampliar las leyes para tener mayor movilidad y poder oprimirlos más, donde el comercio no funciona con la palabra de Dios, sino con todo lo que se opone. ¿A quién se le ocurre entonces formar parte de esto? ¿Sabes a quién? Al Hijo, al que sabe que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Al que entiende que todos los intentos en contra de su palabra fueron fallidos desde siempre, desde que el hombre es hombre, y seguirán siéndolo. Al que espera en el futuro la promesa de la redención, la promesa de la bendición. Necesitamos ser una iglesia que entiende el efecto de la palabra y no se desvincula de ella. Hay gente que lo que ama de la iglesia no es profundizar en su palabra. Ama el programa, ama el ambiente, ama la música, ama las sensaciones, pero nada de eso te va a hacer estable en medio de la tormenta. Lo único que te va a hacer prevalecer, lo único que te va a hacer permanecer es la palabra de Dios en tu corazón. Si tienes conexión con la palabra de Dios, tienes conexión con lo eterno, tienes conexión con lo estable, tienes conexión con lo inquebrantable, y así te vuelves sólido. Por eso dice la Escritura que el justo es como el monte de Sión, que no se mueve. El camino del justo, los pies del justo no resbalarán jamás. Dice la Escritura que los que guardan su ley no perecerán. Eso es lo que nos espera, amados. Necesitamos cambiar nuestra posición respecto a su palabra. Es que a mí no me gusta leer, pero estoy seguro que tampoco te gusta el infierno. Estoy seguro que tampoco te gustan las consecuencias del pecado. Estoy seguro que tampoco te gusta ceder siempre ante las presiones del enemigo. Y si para contrarrestar eso que tampoco te gusta, necesitas conectarte con la palabra, entonces vas a tener que hacer un mínimo esfuerzo. No te estoy pidiendo que cargues la cruz y que te dejes crucificar y que te dejes flagelar. Te estoy pidiendo que leas la palabra y te conectes con ella por tu bien. Necesitamos aprender a tener conexión con la palabra de Dios. Y sé que este no es el mensaje más esperanzador, el que más me emociona y me saca amenes y aleluyas, pero es el que te hace fuerte. Ese es el que va a hacer que dejes de ser un cristiano derrotado, porque eso no existe en la palabra. ¿Sabías que la frase cristianos derrotados no existe? Segunda de Corintios capítulo 4 verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Escucha esto: perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Estamos hablando
de alguien con un montón de problemas, pero no destruido. Estamos viendo a alguien que está enfrentando muchos enemigos, que tiene muchas batallas. Pero ¿dónde está puesta su mirada? Dice, para que también manifestemos la vida de nuestro Señor Jesucristo. Su mirada está puesta en un final de victorias, no en la desesperanza. ¿Por qué crees que puede tener la firmeza que tiene el apóstol en medio de su situación? Porque está aferrado a la palabra. El salmista dijo lo siguiente: hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado, ya estuviera arruinado, ya mi vida se habría acabado si no creyera. Si no creyera. Pero ¿cómo hago para creer y para ser estable? Dice la Escritura que la fe, el creer, viene por el oír su palabra. Escuchemos su palabra. Debemos ser una iglesia conectada con la palabra de Dios. De lo contrario, nunca seremos una iglesia fuerte, una iglesia sólida, una iglesia que proporcione a nuestros hogares identidad, que proporcione a nuestra sociedad identidad. Ese es un llamado, amados, ese es un llamado a que podamos tomar una nueva posición respecto a la palabra de Dios y con mayor responsabilidad conocerla. En la medida en que la conocemos, nos conocemos a nosotros mismos. En la medida en que conocemos la palabra, conocemos a Dios que la inspiró. En la medida en que conocemos la palabra, nos hacemos fuertes e inquebrantables. En la medida en que conocemos la palabra, en esa medida tendremos victoria en este mundo. Esto no es, es que él conoce la palabra porque le gusta leer y al otro no le gusta leer. No se trata de esa pequeñez. Se trata de que esto depende de tu vida, depende de tu fe y depende de tu futuro y el de tu casa. Así que pidámosle al Señor Dios que tu palabra, que tu ley, que tu verdad se convierta en nuestra delicia, como decía el salmista. ¿Sabes qué decía David? Decía, tu ley ha venido a ser mi canción. Salmo 119. ¿Sabes qué significa eso? ¿Cuántos tienen una canción favorita? Y cuando suena, tú puedes ir normal, una canción, 2 canciones, 3 canciones, y cuando suena esa canción, las alarmas se encienden. ¡Sí, qué bien! Y la repites, otra vez, págata. O te vas a bañar y la primera que pones en el playlist, por no decir a veces que es la única para que se repita, es tu canción favorita. Porque es tu canción, te hace sentir bien, te agrada. Es como el mar donde puedes nadar tranquilamente. Esa es tu canción, bien por eso. El salmista decía, tu ley ha venido a ser mi canción. Es lo que me hace sentir bien. Y en ella espero confiadamente. El salmista decía, en medio de mi aflicción, tus palabras me han consolado y han dado vigor a mis huesos. En medio de mis persecuciones, tus palabras me han dado esperanza. Muchos de nosotros hoy necesitamos esperanza, necesitamos vigor, necesitamos fe,
Necesitamos fuerza, pero solo lo encontramos en su palabra.